Bien, entonces chicos, vamos a continuar. El DPPNI o desprendimiento, no han debido leer o ver en algún libro, ¿no? DPPNI. Esas son las siglas que significan desprendimiento de placenta o desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Normalmente la placenta, una vez que ha salido el bebé, ¿te cabe uno, cabe en mí? se han escapado, ¿no? Hay que hacer espacio. Entonces, normalmente chicos, fisiológicamente, silencio, una vez que sale el bebé, después del periodo expulsivo, la placenta se desprende con formación de un coágulo retroplacental, ¿no? Pero en este caso, por eso dice prematuro, no es que sea el bebé prematuro, sino que prematuramente antes de la salida del bebé se puede desprender de su sitio de inserción en el útero. Entonces es la separación de la placenta de su inserción después de las 20 semanas y antes del nacimiento del bebé. Es decir que sin que salga el bebé la placenta se está desprendiendo. Esta separación puede ser parcial o total después de las 20 semanas y antes de la expulsión del feto. Se presenta el 1% de todos los embarazos o trabajos de parto y la morbilidad materna va a depender mucho del estado hemodinámico o del choque hipovolémico secundario a este desprendimiento, ¿no? Y la morbilidad perinatal va a depender de la prematurez del feto y del grado de asfixia, porque dependiendo de cuán separada esté la placenta, le va a llegar menos sangre al bebé y secundariamente va a tener menos irrigación cerebral. Entonces el bebé va a estar con grado de hipoxia, asfixia y puede tener incluso una muerte cerebral secundario al DPPNI. Entonces esto puede poner en riesgo la vida materna y también va a estar asociado mucho a los trastornos de coagulación, porque ese coágulo que en realidad no tiene por dónde salir, porque se está formando por encima de la presentación, lo que hace es migrar hacia las fibras del músculo uterino y complicar de esta manera no solamente el tono muscular, sino también el estado o los tiempos de coagulación. Porque ustedes saben que cuando existe un golpe, no sé, una contusión o algo, las plaquetas empiezan a agruparse para formar el coágulo. Entonces, si en este caso se forma un coágulo de gran tamaño, se van a consumir todos los factores de coagulación. Va a disminuir secundariamente las plaquetas y la paciente ya va a tener más trastornos de coagulación. Va a haber una coagulopatía de consumo. No sé si han llevado ustedes hematología o están en eso, pero cuando lleguen van a entender de qué manera la formación de este coágulo retroplacentario hace que se consuman los factores de coagulación. O sea, las plaquetas van a formar el coágulo y la paciente va a tener menor cantidad de plaquetas, ¿no? Para poder luego contraerse cuando nazca el bebé, poder hacer frente a la fisiología hemodinámica. Y la mortalidad va a depender mucho de la severidad del DPPNI. Un DPPNI puede ir desde leve, sin alterar ni al feto ni a la madre, hasta grave, complicándolo con atonía uterina y hemorragia masiva, ¿no? Y también va a depender mucho la mortalidad de la edad gestacional del producto. Si este DPPNI se presenta a las 38, 39 semanas, interrumpimos el embarazo y no pasa nada. Pero si se va a presentar antes de las 32, 34 semanas, el bebé va a necesitar incubadora, también puede tener ya un grado de hipoxia o asfixia cerebral, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se produce la lesión en el DPPNI? Va a haber una separación de los vasos que unen entre la placenta y el útero, ¿no? Se va a empezar a formar un hematoma. Esta es la placenta, ¿no? Normalmente.
Entonces se van a ir separando los vasos residuales, que son los vasos que unen la placenta con el útero. Va a empezar a separarse y va a empezar a formarse un coágulo retroplacental o un hematoma retroplacentario. Secundariamente, algunos coagulitos van a poder evidenciarse y van a salir hacia el canal vaginal. Pero en este caso del EPPNI, el sangrado transvaginal no es proporcional al grado de shock o complicación hemodinámica que está teniendo la paciente, porque la paciente no va a presentar una hemorragia masiva. Más bien al contrario, el coágulo va a estarse formando ahí adentro y se va a estar consumiendo toda la sangre de la paciente. A diferencia de la placenta previa, que sí nos va a dar a veces una hemorragia que nosotros vamos a poder ver, ¿no? Como no existe un espacio a través del cual va a filtrar, porque aquí recuerden que están las membranas, ¿no? El embarazo está bien sellado aquí a la pared uterina. Como no existe un espacio para que pueda salir ese coágulo que está detrás de la placenta, lo que hace es irse metiendo, el coágulo va filtrando hacia el músculo uterino. Entonces, el útero va a estar como un infiltrado o como un hematoma, como si hubieran azotado al útero, todo violeta. Porque las fibras del coágulo o los coágulos van a empezar a migrar, se van a hacer espacio a través de las fibras musculares. Y la infiltración miometrial da como secundario la hipertonía uterina. Es decir, que el útero va a estar como piedra porque estamos aumentando la presión dentro del útero, que no tiene por dónde salir. Y secundariamente va a haber una hipoxia intrauterina en el feto porque se está separando el flujo normal de sangre de la placenta o del útero por la placenta hacia el feto, ¿no? Y se van a consumir los factores de coagulación, dando lugar a una coagulación intravascular diseminada o un trastorno por consumo de los factores de coagulación. Los factores de riesgo para que exista un DPPNI, el más importante quizás y el más frecuente va a ser el síndrome hipertensivo del embarazo, que lo van a llevar en el siguiente módulo, en Gineco 3. La preeclampsia y el trastorno hipertensivo del embarazo y la hipertensión crónica hacen que exista un flujo alterado de la presión arterial. Entonces, eso hace que los vasos sanguíneos que están entre la placenta y el útero también tengan este aumento de la presión, la separación, o sea, aumenta la presión a nivel de la placenta y la unión con el útero y separa la placenta del útero. También otra de las causas más importantes, ¿verdad?, van a ser los traumatismos abdominales, como les decía al principio, caídas, accidentes de tránsito, un golpe al útero, secundariamente va a ser por contragolpe, que la placenta empiece a separarse y se forme ese coágulo que ya les he mostrado hace rato en el dibujo, ¿no? También se puede presentar DPPNI en los embarazos gemelares o en los embarazos con polidrámeos, que es otro de los temas que vamos a llevar más adelante. Está lleno de líquido, nosotros rompemos la membrana y bruscamente el útero se contrae porque se ha vaciado todo el contenido que tenía. Entonces esta contracción o este vaciamiento brusco hace que la placenta por contragolpe se separe también del útero. O cuando es embarazo gemelar, nace el primer bebé, el útero se contrae para solamente contener al segundo bebé y esto hace que la placenta también se pueda separar. En algunas pacientes que consumen tabaco, cocaína, drogas, también es más el riesgo de presentarse DPPNI. Cuando se rompen las membranas por disminución del líquido amniótico también puede haber un DPPNI, y cuando hay antecedentes de DPPNI en embarazos previos también podemos tener desprendimientos más fácilmente. Entonces el cuadro clínico del DPPNI, el inicio del sangrado va a ser de inicio brusco, ¿no? Tiene el accidente y la paciente puede empezar a sangrar.
La cantidad de sangrado va a ser variable. Siempre, casi siempre va a estar asociado a dolor abdominal. La paciente va a tener un dolor muy intenso, especialmente cuando se está desprendiendo, va a tener un dolor intenso y después como que ya no va a sentir mucho dolor una vez que se haya desprendido. En este caso es típico la hipertonía uterina. Como está tan aumentado el volumen dentro del útero, el útero reacciona contrayéndose de forma brusca, produciendo una hipertonía. Entonces el útero no va a relajar como normalmente esperamos que relaje en un trabajo de parto, sino que se queda leñoso y duro. Cuando el útero está duro va a ser difícil realizar las maniobras de Leopold, va a ser difícil realizar el examen clínico, y también como está aumentando la cantidad de sangre entre la placenta y el útero, se van a dar cuenta ustedes que la altura uterina va a aumentar, va a ser mucho mayor que al inicio antes del DPPNI, ¿no? Existe un compromiso hipóxico fetal porque va a haber una alteración del flujo uteroplacentario, entonces secundariamente el feto le va a llegar menos sangre, puede morirse fácilmente. Si es que se desprende completamente, ya no va a existir ese flujo, y va a haber también una descompensación materna por trastornos de coagulación o por la cantidad de la hemorragia que esté teniendo internamente. Entonces la clínica varía según la cantidad de desprendimiento. No todos los DPPNIs van a ser severos o graves. En algunos casos incluso se puede hacer un manejo conservador de un DPPNI con monitorización, estando internada la paciente, haciéndole ecografías Doppler en días alternos, ¿no? Puede ser asintomática, que la paciente ni se esté dando cuenta que se ha desprendido, y también puede ser que ya sea la clínica muy evidente e incluso terminar con la muerte fetal y el shock hipovolémico, ¿no? En algunos casos, en el 78% de las pacientes sí se va a poder ver un sangrado, y en este caso, no sé si estaba en la anterior diapositiva, pero es característico que el sangrado sea oscuro. Entonces el oscuro. En el DPPNI el sangrado va a ser oscuro porque es el coágulo que ya está ahí adentro macerado, digamos, ¿no? Para que me entiendan. Y en la placenta previa el sangrado va a ser rojo rutilante, o sea, fresco, ¿no? La hipertonía uterina va a estar presente en un 17 a 20% de las pacientes. El útero va a estar muy doloroso. La muerte fetal puede ocurrir en un 25% de pacientes, y en un 13% va a haber trastornos de coagulación. Es importante hacer un diagnóstico clínico a través de ver el tipo de sangrado y tocar el útero que está hipertónico como una piedra y que no se contrae, ¿no? Y la paciente se está quejando de mucho dolor, o que hay una policistolia. Vamos a recordar el primer tema, policistolia, quería decir que había muchas contracciones en 10 minutos. Entonces esa es una señal de que el útero se puede, la placenta se puede desprender. Si existe policistolia, no le da tiempo de relajar al útero. Entonces los signos y síntomas dependen de la magnitud del desprendimiento. A mayor coágulo retroplacentario o a mayor cantidad de desprendimiento, la paciente va a estar mucho más descompensada, ¿no? El sangrado, como les decía, no es proporcional al compromiso materno-fetal. Puede ser que ni siquiera haya sangrado transvaginal, pero la complicación sea muy severa. La ecografía no siempre nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de placenta previa, va a depender mucho de la experticia del que va a hacer la ecografía. A veces ni se da cuenta que hay un coágulo retroplacentario, no se ve, o al principio no se ve evidentemente, pero sí nos va a permitir valorar la vitalidad fetal, y a través del Doppler, que es la ecografía que nos evalúa los flujos uteroplacentarios, los vasos sanguíneos umbilicales, uterinas y demás, sí nos va a poder decir cómo está el feto, si le está llegando buena cantidad de sangre o si ya hay una hipoxia fetal por la que haya que interrumpir el embarazo. Solamente en un 15% de las pacientes sí se logra evidenciar a través de la ecografía el desprendimiento, ¿no?
Entonces ahí se ve la formación de un coágulo por detrás de la placenta. La imagen que se va a ver en la ecografía va a ser ecorefringente heterogénea, es decir, como un espacio entre la placenta y el útero. Va a aumentar el grosor de la placenta porque se está infiltrando con el coágulo, ¿no? Se está edematizando por la presión o compresión. Puede haber separación de las membranas y depende mucho de cuán grande sea el coágulo organizado. El tratamiento en el DPPNI, el bienestar fetal o el poder salvar a tiempo al producto va a depender mucho de cuán oportuno sea nuestro diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Casi siempre, chicos, después de o durante un DPPNI, casi siempre se altera el bienestar fetal y eso lo vamos a ver o evaluar a través de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, si nosotros tenemos una frecuencia cardíaca menos de 110 o más de 160, ya vamos a sospechar de que el feto no está bien. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que interrumpir inmediatamente el embarazo porque el feto está teniendo un sufrimiento fetal. También es importante ir evaluando a la paciente en reposo, con ecografía y demás, su cuadro evolutivo, porque puede modificarse de un momento a otro. Si una paciente ha tenido un accidente de tránsito, es mejor internarla para observar, aunque no tenga ninguna molestia, manifestación, a que después de unas horas y en su casa la placenta se desprenda y el feto se muera, ¿no? Entonces siempre es mejor internar a una paciente porque puede ir evolucionando de no tener nada de molestias hasta tener un desprendimiento completo de la placenta. Es importante tomar la decisión a veces independientemente de la edad gestacional, porque si la paciente está teniendo un cuadro muy severo de desprendimiento y hay alteraciones de la frecuencia, no nos va a importar tanto la edad gestacional, o sea, no porque tenga 32 semanas lo vamos a mantener ahí dentro, porque sabemos que fácilmente este bebé se puede morir, ¿no? Entonces la vitalidad fetal es la que va a determinar el fenómeno o la conducta que nosotros tenemos que seguir. Si existe una alteración de la frecuencia cardíaca fetal, es mejor interrumpir el embarazo porque eso es una señal de que la placenta ya está muy desprendida, o sea, hay un grado de desprendimiento, yo creo que ya mayor del 50%, ¿no? Porque cuando es 5 o 10% casi no se altera la frecuencia cardíaca. Entonces vean ustedes que va a haber 3 grados de DPPNI. El grado 1, la hemorragia va a ser escasa, el hematoma retroplacentario puede ser pequeño, de 100 a 500 ml, la mamá va a estar compensada y el bebé va a estar bien, tranquilo, pero bajo monitorización. En el grado 2 ya va a haber una hemorragia variable, el coágulo va a ser mucho más grande, la mamá puede estar compensada, pero ya va a haber señales de sufrimiento fetal. Y en el grado 3, vean que el coágulo ya puede ser de hasta 3000 ml, imagínense 3 litros entre la placenta y el útero. La paciente va a estar choqueada con trastornos de coagulación y el bebé en estos casos muchas veces ya va a estar muerto. Y va a ir evolucionando desde el grado 1 hasta el grado 3, puede ser en poco tiempo o en varias horas, ¿no? Por eso es importante monitorizar, no abandonar a los pacientes. Entonces va a depender también mucho la conducta del momento en el que nosotros encontremos a la paciente. Si existe un DPPNI, pero el feto está vivo, que ocurre en el 80% de los casos, tenemos que hacer algo para interrumpir, ¿no? Ya cuando viene con un feto muerto, quizás más ver el estado hemodinámico de la mamá, pero ya no se convierte tanto en una emergencia porque ya no hay que salvar al fetito. Pero cuando se da DPPNI con feto vivo, es fundamental que ustedes evalúen siempre primero el bienestar fetal. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? La dinámica uterina. Si es DPPNI más hipertonía, o sea, el útero está bien contraído, no relaja para nada, existe una alta probabilidad de sufrimiento fetal. O sea que le está llegando poca sangre al bebé y rápidamente se nos puede descompensar. Entonces, cuando el feto es viable, es decir, que tiene una edad gestacional
relativamente buena, es mejor interrumpir por cesárea inmediatamente. Y hacerle también pruebas de coagulación. En el DPPNI sin hipertonía y con frecuencia cardíaca normal, o sea, la paciente está aparentemente estable. Si es más de 36 semanas, es mejor interrumpir el embarazo o en algunos casos inducir el trabajo de parto. El DPPNI no siempre va a ser una indicación absoluta de cesárea, va a depender mucho del bienestar fetal y el grado de severidad del DPPNI. Imagínense que se desprenda ya cuando esté con 9 de dilatación porque hay una policistoria, no le vamos a hacer una cesárea en ese momento, ¿no? Podemos acelerar más bien el parto y que nazca por parto. Si es menos de 32 semanas o el feto es inmaduro y el útero no está con hipertonía y la frecuencia está normal en nuestras monitorizaciones y en la ecografía Doppler, podemos inducir la maduración pulmonar. Le damos corticoides 2 días o le damos uteroinhibidores, vigilamos al feto y posteriormente vamos a interrumpir el embarazo ya con un feto maduro, ¿no? Cuando tenemos un DPPNI con feto muerto, es decir, que ya se ha desprendido por completo la placenta, eso ocurre en un 20% de los casos, con desprendimientos mayores del 50% de superficie, los hematomas son grandes, de 2000 a 2500 cc, y ya las pacientes pueden estar descompensadas con trastornos de coagulación porque se han consumido todas las plaquetas. En ese caso tenemos que interrumpir el embarazo para evitarle complicaciones a la mamá, ¿no? Tenemos que hacer una reanimación con soluciones porque tenemos que evitar, secundario a la anemia aguda, una necrosis tubular en el riñón, secundaria a la pérdida de sangre, ¿no? Hacemos los estudios de coagulación, si es necesario transfundir, transfundimos y vamos a estabilizar a la paciente y posteriormente vamos a interrumpir el embarazo. Siempre es importante que después de un DPPNI nosotros utilicemos uterotónicos, o sea, medicamentos que mantengan la contractibilidad uterina, porque el útero ha estado sometido a una presión que hace que sus fibras se agoten y no se contraiga adecuadamente. Entonces, cuando el feto está muerto, muchas veces se asocia a una coagulación intravascular, las pacientes se gastan todo el fibrinógeno tratando de mantener el coágulo estable, puede haber insuficiencia renal secundaria, una pérdida aguda, puede haber el síndrome de Sheehan, que es una isquemia cerebral por una hemorragia masiva secundaria. Entonces ya la paciente, si es que salva su uterito, no va a tener ciclos menstruales. El útero de Cuvalier es la complicación más frecuente y la muerte fetal en un 25% de los casos. Como les había dicho en el dibujito, chicos, va a empezarse a infiltrar, ¿no? el útero. Tengo una imagen aquí, vean ustedes, el útero se empieza a infiltrar y cuando lo vemos está como si hubiera tenido varios golpes, con una equimosis, como un ojo morado. Entonces, igual que la placenta previa y el resto de los diagnósticos, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las otras causas o las mismas causas de sangrado transvaginal. El DPPNI se va a clasificar de acuerdo al tamaño del coágulo o al grado de sangrado en moderado, si existe escaso o moderado sangrado transvaginal. El útero va a estar relajado, pero sin descompensación hemodinámica de la paciente ni compromiso fetal. O sea, el bebé va a seguir estable con su frecuencia cardíaca estable y se puede nomás manejar unos días más el DPPNI. Si el DPPNI va a ser severo, la hemorragia va a ser severa o el hematoma que contiene retroplacentario va a ser muy grande, va a haber un cuadro clínico de hipertonía, de descompensación hemodinámica, taquicárdica, la paciente va a estar choqueada. Puede haber o no coagulación intravascular y va a haber compromiso fetal, incluso la muerte del feto en los casos de DPPNI severo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el DPPNI? Cuando es un DPPNI severo, siempre lo vamos a hacer en un tercer nivel.
Ya les había explicado que los niveles de los hospitales se dividen en primer nivel los centros de salud, las postas pequeñas que no tienen especialistas. Segundo nivel, los que sí tienen las especialidades básicas, pediatría, gineco, medicina, cirugía, pero que no tienen unidad de terapia intensiva, la tecnología necesaria o las subespecialidades. Y el tercer nivel que cuenta con banco de sangre, terapia intensiva. Entonces, si estas pacientes tienen un cuadro muy grave o de shock, necesitan estar en un tercer nivel. Entonces, en esos casos, en el DPPNI severo, la hemorragia puede ser masiva, no solamente externa, sino interna. La descompensación hemodinámica materna va a ser evidente, puede haber trastorno de coagulación, va a haber hipertonía uterina, el útero va a estar lechoso, leñoso, va a haber sufrimiento fetal, y en los casos en edades gestacionales menores de 25 a 26 semanas, el pronóstico del bebé va a ser medio desfavorable, ¿no? Entonces, en estos casos que haya un DPPNI severo, es mejor interrumpir el embarazo, independientemente de la edad gestacional. Vamos a evaluar hemodinámicamente a la paciente y ver si necesita transfusiones sanguíneas, ya sea de paquetes globulares, sangre, plaquetas, fibrinógeno. Evaluamos la hemostasia o los factores de coagulación, la coagulación intravascular diseminada, y tratamos de estabilizar, y en esos casos casi siempre que está choqueada la paciente ingresa a terapia intensiva para poder estabilizar su estado hemodinámico. Si el DPPNI es moderado, el tratamiento va a depender, igual que de la placenta previa, de la edad gestacional y del estado hemodinámico de la paciente, ¿no? Y del bienestar fetal también. El tratamiento en menores de 35 semanas, o mayores, perdón, de 35 semanas, interrumpir el embarazo evitando complicaciones, ¿no? Cuando es menor de 30 o mayor de 35 semanas, si la paciente está estable, el feto tiene buena frecuencia, podemos hacer un manejo expectante, igual con el fin de inducir la madurez pulmonar, interrumpir de acuerdo a la evolución clínica de la paciente, siempre con monitorización. Podemos hacerle Doppler cada 24 o 48 horas, y si hay contracciones podemos utilizar un útero inhibidor. La histerectomía va a ser también un tipo de tratamiento para el DPPNI, esto en los casos en los que la infiltración del coágulo sea muy severa y el útero de Cuvalier, que es pregunta de examen, el útero de Cuvalier es ese útero infiltrado por el coágulo, es incapaz de contraerse, se han roto todas las fibras musculares por la infiltración, y el útero ya no se contrae, entonces está flácido, por más que utilicemos medicamentos, técnicas y demás, no logra contraerse. Entonces en ese caso tenemos que hacer una histerectomía porque la paciente continuaría sangrando, ¿no? Si no hay respuesta oxitóxico, si hay estable en los factores de coagulación, es mejor interrumpir el embarazo. Entonces ahí está, otra vez les muestro el útero de Cuvalier, que es como si le hubieran dado puñetes al útero, todo negro, a ver si está. El útero no significa que todo el útero se haya infiltrado, a veces hay infiltraciones del 10%, 20, 30, o sea, de acuerdo a cuántas zonas o cuán morado esté, ¿no? Al final. Este es un cuadrito para que ustedes hagan el diagnóstico diferencial, chicos, de las dos causas más importantes de hemorragias de la segunda mitad, ¿no? La placenta previa, les había dicho que el sangrado es sin dolor, la mamá ni se da cuenta. En cambio el DPPNI, hay un dolor intenso en el útero y el sangrado transvaginal puede ser escaso o oscuro, ¿no? La hemorragia o la anemia va a ser proporcional a la cantidad del sangrado. En cambio en el DPPNI va a haber más tendencia al shock hipovolémico y no va a estar relacionado o proporcional al sangrado transvaginal. En el útero va a estar indoloro en la placenta previa, pero en el DPPNI va a estar doloroso e hipertónico. Esa es la clave del DPPNI. Si el útero está hipertónico, lo más probable es que sea DPPNI. O sea, no relaja, el útero está, todo el tiempo está contraído. El compromiso fetal, en la placenta previa casi no hay compromiso fetal, el feto no sufre. En cambio, en el DPPNI casi siempre sí hay un sufrimiento
fetal. Y la ecografía en la placenta previa nos va a mostrar cuál es el lugar de inserción, y en el DPPNI a veces sí, a veces no. Entonces ese es un algoritmo para que ustedes vean cuál va a ser el manejo. Con un feto vivo hay que tener más atención y tratar de salvar al feto, ¿no? Cuando el embarazo es más de 34 semanas es mejor interrumpir el embarazo porque hemos visto que rápidamente puede morirse el bebé. Menor de 34 semanas, el tono está normal, la frecuencia normal, podemos darle chance a tener un manejo expectante. Si el útero está hipertónico, le va a llegar menos sangre al bebé, es mejor interrumpir el embarazo. Y en el óbito fetal, primero compensamos a la paciente porque seguramente para que ya se haya ovitado ha tenido que tener ya trastornos de coagulación, se ha desprendido por completo. Entonces mejor estabilizamos a la paciente e interrumpimos el embarazo. Y las otras causas ya vamos a terminar, ya no se duerman ni se desesperen. Sé que están pensando más en pediatría que en gineco. Las otras causas, la rotura uterina, la masa previa y el seno marginal. Nos faltan 5 diapositivas. Le va a crecer la nariz de Pinocho. Mentira. Nos faltan pocas, ya casi estamos al 80%. 20 Ya. La rotura uterina es fácil, como se rompe el 17. útero, su nombre dice rotura uterina. Entonces es la solución de continuidad de la pared uterina y puede ser completa si se rompe todo, si se abre absolutamente todo. Las capas del útero, sabemos que es el endometrio, el miometrio, la serosa, ¿no? Y el peritoneo. Entonces, si se rompe hasta el peritoneo visceral y va a haber salida de las partes fetales a través de esa solución de continuidad, esta va a ser una ruptura completa. Y lógicamente va a haber una hipoxia porque el feto ya no va a estar dentro de la cavidad, ¿no? Se les va a salir hacia la cavidad abdominal. E incompleta cuando la ruptura solamente englobe al miometrio y el peritoneo va a estar cubriendo a la ruptura, es decir que no va a haber salida de las partes fetales. Esta es una complicación que se ve en 1 de cada 3.000 partos, especialmente en pacientes con cicatrices uterinas, es decir, que ya tengan un adelgazamiento de esta zona. Eso quiere decir en pacientes con una cesárea, 2, 3 cesáreas previas. Excepcionalmente va a ocurrir antes del trabajo de parto. Casi siempre se produce la rotura cuando la paciente está teniendo contracciones y está en trabajo de parto. Entonces, cuando el trabajo de parto es prolongado, el feto es grande, usan forceps o usan maniobras para poder a la fuerza sacarle a un bebé que es grande en una paciente con una cicatriz anterior, es más fácil que este se nos rompa. O en el caso en el que haya cicatrices corporales, ¿se acuerdan? Era la cicatriz longitudinal, ¿no? En casos especiales se hacía esa cicatriz, es más fácil que se rompa. Completa o incompleta es la clasificación. Entonces los factores de riesgo es que haya cicatrices uterinas, que hayan traumatismos uterinos, pueden ser también cirugías ginecológicas previas, como en el caso de las miomectomías, cuando hay una DCP materno-fetal, si el feto es grande o si hacemos maniobras obstétricas. En este caso la clínica va a haber una alteración de la frecuencia cardíaca, especialmente cuando la rotura es completa y el feto se sale a flotar en la cavidad abdominal, rápidamente va a tener una bradicardia y se va a morir en pocos minutos. El dolor va a ser súbito, especialmente cuando esté en el pico de la contracción, hasta que se rompa. Está en trabajo de parto, la paciente está gritando de dolor porque le duele mucho el segmento adelgazado. Se le rompe el útero y mágicamente deja de dolerle. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que esa paciente se le ha roto el útero, porque ya no existe la triple gradiente que se acuerdan hemos visto, que debe ir desde los cuernos hasta abajo. Ya no existe esa integridad del paso de la contracción, entonces deja de dolerle, ya no tiene contracción.
Puede haber hemorragias leves o moderadas dependiendo, y se van a palpar fácilmente las partes fetales, van a sentir ahí su mano, su pie que se está saliendo por el abdomen, ¿no? Y también va a haber un ascenso de la presentación. Si la presentación ya estaba en el primer plano de Hodge, usted le hace el tacto y se le va a subir arriba. ¿Por qué? Porque se ha salido el bebé a la cavidad abdominal, ¿no? También puede haber un grado de shock hipovolémico si la zona de ruptura es grande, y a veces nos damos cuenta directamente cuando ya ha tenido el bebé en el posparto. Siempre a una paciente con cesárea previa nosotros hacemos una revisión. Si es que le hemos dado opción al parto o ha tenido un parto normal, les hacemos una revisión que debería ser bajo anestesia, pero a veces le hacemos sin anestesia, porque creo que es más el dolor de ya todo el parto que ha tenido que lo que le tocamos, ¿no? Entonces vamos a ir a introducimos nuestros dedos a nivel del segmento y podemos tocar. Puede haber, se siente así como una ranurita, o se siente que está íntegro, ¿no? Que es el músculo íntegro. Es fácil de darse cuenta si es que hay una ruptura uterina a nivel de la cicatriz. Entonces, para el diagnóstico, el dolor abdominal va a ser brusco, el sufrimiento fetal va a ser evidente e inmediato antes de que se muera el bebé. El sangrado genital puede ser escaso, a veces sí se puede choquear la paciente si el borde de la ruptura es muy grande o se ha ido más allá, ¿no? Se ha corrido, como decimos nosotros, hacia las arterias uterinas. Va a haber elevación de la presentación en el tacto vaginal, se van a palpar fácilmente. Esta es una clave del diagnóstico de esta patología, palpación fácil de las partes fetales. En el DPPNI al contrario, no vamos a poder hacer las maniobras de Leopold, no le vamos a poder tocar fácilmente porque el útero está como piedra, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Va a haber alteraciones de la frecuencia cardíaca y muerte fetal rápidamente. El tratamiento de la ruptura va a ser quirúrgico en el caso de que la ruptura sea completa. Cuando la dehiscencia no está cubierta o mayor de 4 centímetros, si nos damos cuenta después del parto que está roto, tenemos que entrar a quirófano por vía abdominal y suturar, ¿no? la ruptura uterina, la herida. Y si está la paciente descompensada hemodinámicamente, también tenemos que entrar inmediatamente al quirófano o si hay signos de irritación peritoneal. En algunos casos en los que la ruptura sea incompleta, nos hemos dado cuenta después del parto que hay una pequeña rupturita, una solución de continuidad, se pueden utilizar uterotónicos, antibióticos y monitorizar a la paciente para ver si no se descompensa hemodinámicamente. Entonces no todas las rupturas uterinas necesitan. Ya están desesperados de irse. Ya si quieren quedamos aquí, pero No, nos una faltan vez, 10 una vez. ¿Faltan 10? ¿Falta? Sí, ya no ha dado el cambio, está bien despierto. Ya. Entonces, si el útero está roto irregularmente, sus bordes están bien irregulares, en esos casos terminamos haciendo histerectomía, porque no hay cómo reparar, o el útero está muy flácido, ¿no? Entonces vamos a basarnos en cómo está el útero. Si se puede reparar, lo reparamos. Y también se pueden hacer histerectomías subtotales. Las subtotales, retirar el útero dejando el cuello uterino. En las pacientes jóvenes, especialmente para que tenga una resistencia, o sea, no hay un prolapso genital y todavía tenga la lubricación y demás, ¿no? En las pacientes entonces en las que les demos opción a parto, es decir, que nazca su bebé por parto teniendo una cesárea anterior, siempre debemos hacer una revisión de la histerografía, evaluar la cantidad de sangrado, ver si hay dolor abdominal, irritación peritoneal, ver el estado hemodinámico de la paciente y si la dehiscencia o la ruptura es más de 5 centímetros, debemos hacer una laparotomía exploratoria para reparar la lesión. Cuando la dehiscencia es menor, ya les había dicho que podemos dar los uterotónicos y mantenerla en observación. Y ahí está la respuesta a su examen, que va a ser preguntas del segundo parcial, ¿no? ¿O va a entrar al primero? De segundo parcial. Vale.
Entonces aquí está el resumen de toda esta hora que les he hablado y les he aburrido porque están pensando en el bebé, en el líquido, no sé qué. Era mejor poner eso. Aquí nomás les daba toda la clase. Entonces ahí está la diferencia de las 3 patologías más graves o las más frecuentes que se presentan en una mujer embarazada en la segunda mitad. No vean ustedes ahí el inicio, el DPPNI es brusco, la placenta previa insidioso, la ruptura es inhabitual, casi no siempre se nos va a romper. La hemorragia en un DPPNI va a ser más interna que externa. En la placenta previa vamos a ver que hay más sangrado externo. Y esto es lo que les decía, la diferencia del sangrado, ¿no? En el DPPNI oscuro, en la placenta previa rojo brillante, sangre fresca, y en la ruptura va a ser roja fresca también. La hipertensión casi siempre va a estar relacionada al DPPNI porque les he dicho que cuando la paciente tiene presiones altas es más frecuente que haya un desprendimiento de placenta. El shock va a ser más frecuente en el DPPNI que en la ruptura. El dolor uterino va a ser muy intenso en el DPPNI y en la rotura uterina, y en la placenta previa casi no le duele. El útero va a estar hipertónico en el DPPNI, relajado en la placenta previa, y en la rotura uterina no se toca el útero, o sea, no sabemos cómo está porque se nos ha roto. No hay un tono uterino normal, ¿no? El feto difícilmente vamos a poderlo palpar en el DPPNI. En la placenta previa podemos hacer las maniobras de Leopold normalmente, y en la rotura uterina se van a palpar fácilmente las partes fetales. Van a poder tocar su piel, le hacen cosquillas a su piecita. La rotura uterina puede estar presente o tiene que estar presente en la rotura uterina, la cicatriz uterina mejor dicho. Y la dinámica uterina en el DPPNI y en la rotura va a estar presente porque inicia una actividad uterina, ¿no? Y el sufrimiento fetal es frecuente en el DPPNI y muy frecuente en la rotura uterina. O sea, es más fácil que se nos muera en una rotura uterina que en un DPPNI. Ya casi terminando, la basa previa. Por culpa de sus compañeros, no sé. Vean ustedes, chicos, esta es la placenta. ¿Han visto alguna vez una placenta en vivo? Sí. Ahí está la placenta y tiene unos vasitos, ¿no ven? Que se van hacia el cordón umbilical. Entonces se ramifican. La membrana, las membranas ovulares, el corion y el amnion, normalmente no deberían tener estos vasos sanguíneos que ven aquí en esta imagen. Pero cuando la placenta tiene, o el cordón mejor dicho, tiene una inserción velamentosa, es decir, más allá, no está en el centro de la placenta, sino va a estar casi en el borde, estos vasos sanguíneos pueden llegar hasta más abajo. Es decir, que aquí está la vagina y aquí está el orificio cervical. Entonces, cuando este orificio cervical vaya dilatando, estos vasos van a estar expuestos hacia el tacto, o cuando la membrana, por el aumento de la presión, muchas veces se rompe, o nosotros también lo rompemos, ¿no? Para ayudar a que el bebé nazca, porque se tienen que romper estas membranas para que el bebé nazca. Rara vez nace con una membrana íntegra, especialmente por vía vaginal, pero al romperse esta membrana, lo que va a hacer es romper también estos vasos de gran calibre. Entonces eso es lo que se conoce como basa previa. Los vasos del cordón umbilical van a estar cerca del orificio cervical, que es el lugar donde se rompe la membrana ovular. Y si se rompe ese vaso de gran calibre que viene del cordón umbilical, obviamente va a haber un sangrado masivo, una hemorragia en ese momento, ¿no? Entonces la inserción velamentosa del cordón, es decir, no en el centro, sino casi en el borde, hace que los vasos transcurran en la membrana cerca del segmento inferior, por delante de la presentación. Es infrecuente. Yo en estos, no sé, 10 o 11 años que ya estoy con gineco, he visto una basa previa, dos basas previas. O sea, es bien infrecuente. Casi siempre puede estar relacionada también con placentas previas, porque si está cerca del orificio va a estar más cerca el vasito del segmento,
múltiples y se va a sospechar una vez que se rompan las membranas y haya una hemorragia masiva sin que sepamos de dónde viene, ¿no? Y el compromiso fetal severo va a ser muy rápido con útero relajado, o sea que aunque no tenga trabajo de parto y se nos rompen estos vasos, el bebé se puede morir, no sé, en una media hora, 15 minutos, es súper rápido. ¿Por qué? Esa sangre viene de su cordón umbilical, ¿no? Entonces estamos produciendo la hipoxia severa grave. Entonces, la rotura de la vasa previa corresponde a la rotura de los vasos umbilicales que cursan a través de las membranas fetales. Esto se ve en el caso de la inserción de la mentosa. La hemorragia puede ser leve, moderada o severa, con compromiso fetal desproporcionado, es decir, que el fetito va a empezar a tener una bradicardia sin tener contracciones uterinas. Generalmente siempre se va a dar secundaria a la rotura de las membranas. Entonces, en el monitoreo fetal del feto que estaba con una frecuencia cardíaca normal, va a haber una bradicardia severa. En vez de tener 140, va a tener 80, 70, 60 o 40 de frecuencia cardíaca. Entonces, ahí vamos a tener que hacer la diferenciación, pero hoy mencionan los libros que se puede hacer este test para diferenciar si es un sangrado vaginal o es un sangrado fetal, pero yo creo que no nos da ni tiempo de hacer porque es evidente el cuadro y la bradicardia que vamos a ingresar inmediatamente al quirófano, ¿no? Entonces se pueden detectar o se pueden utilizar métodos para detectar sangre o hemoglobina fetal, pero que rara vez lo hacemos. Estos colorantes de Brin se utilizaban o los podríamos utilizar. Y el tratamiento va a ser la interrupción del embarazo inmediatamente sea evidente la bradicardia y la rotura de la vasa previa. Entonces ahí vean, eso es lo que les decía, el cordón debería estar aquí al centro, ¿no? Pero está ahí en el borde y eso hace que los vasitos puedan llegar hacia el segmento inferior, como ven en la imagen, cerca del orificio cervical. Y la rotura del seno marginal, este es un sangrado de duración autolimitada, escaso, es poco tiempo, pero de moderada cantidad, ¿no? Es difícil certificar el diagnóstico del seno marginal, o sea, de la placenta que está cerquita del orificio cervical. No tiene un tratamiento específico y rápidamente también puede haber descompensación. ¡Al fin!